Ojo a esta cifra, 1.340 millones. Es la cantidad de kilos de comida que cada año acaban en el cubo de la basura. Una cifra bochornosa, intolerable, que va en aumento además. Los últimos datos muestran que 8 de cada 10 hogares en España tiran alimentos y que la inmensa mayoría ni siquiera se han cocinado. Rosa Perarnau. Sí, el 80% de los productos que tiramos pasan directamente de la nevera al contenedor y es en esta época del año, en verano, cuando más comida desperdiciamos. Frutas, hortalizas y verduras es lo que suele acabar en el cubo de la basura. En total, cada semana los hogares españoles desechan 26 millones de kilos de alimentos y a eso hay que sumar lo que tira la industria, los restaurantes y los supermercados. María José Planas, investigadora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Si tú vas al supermercado y constantemente tienes tanto esas ofertas como tamaños de envase gigantescos, cuando quizá nos están diciendo que ahora mismo la mayoría de muchísimos hogares españoles tienen entre 1 y 2 personas, pues ahí habría que replanteárselo. Pero no solamente los ciudadanos, hay un papel muy importante que juegan tanto la distribución, en este caso con este tipo de ofertas, como la propia industria. En conjunto, España despilfarra cada año más de 7,5 millones de toneladas de comida, lo que nos sitúa en el 7º puesto del ranking europeo. El reto es que la situación cambie en los próximos 10 años. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones. Objetivos 2030 plantean una reducción del 50%, al menos, y ese es el objetivo que se plantea España, que reduzcamos al menos en la mitad el actual desperdicio alimentario. Para lograrlo, el Gobierno apela a la responsabilidad del consumidor y facilita varios consejos: planificar correctamente la compra, no dejarse influir por las ofertas y aprender a reciclar las sobras. Ángel Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel Franco es responsable de comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Señor Franco, estas cifras son muy dolorosas, son casi un crimen, ¿no? Efectivamente, son tremendamente preocupantes y dolorosas porque significan que 1/3 de lo que plantamos, de lo que intentamos transformar en alimentos, finalmente no es consumido como debería ser su destino final. Pueden ser muchas razones, desde el desperdicio por falta de almacenamiento, por desprecio a los tamaños o las medidas, o por las temperaturas o otras condicionantes del transporte y la vida que tiene un alimento, pero lo cierto es que 1/3 de los alimentos no son finalmente utilizados como tal, y que la desgracia y la preocupación es sobre todo porque son en los hogares los consumidores los principales en porcentaje, el 42%, y que generan este despilfarro, este desperdicio de alimentos. Por eso hay que tener muy en cuenta todos esos consejos que se insinuaban en la anterior información de tener educación, preocuparse de las formas de comprar, preocuparse de las fechas de caducidad, de las fechas de consumo preferente y conocer qué significa cada cosa, que es muy importante, pero la realidad es que desperdiciamos 1/3 de los alimentos que compramos. Eso por lo que respecta a nosotros, a los consumidores, a las familias, pero también hay que hablar de la industria, de los supermercados. ¿Qué se está haciendo o qué más se puede hacer para que lo que sobra en estos establecimientos o lo que no se vende pueda ir, por ejemplo, a un banco de alimentos? Bueno, en España todavía estamos un poquito en pañales en el sentido legislativo, de que no hay ningún tipo de legislación todavía que preocupe o que genere o que obligue, como en el caso de Francia, por ejemplo, donde una superficie comercial de alimentación de más de 400 metros cuadrados tiene que tener por obligación, bajo multa de 75.000 euros, un convenio, un acuerdo con una ONG o con un comedor social cercano a la tienda, para que esos alimentos sobrantes o excedentes de la venta de cada día o próximos a su fecha de caducidad, pues que sean entregados diariamente y sean consumidos y poder ser finalmente utilizados por otras personas que realmente lo necesitan. Entonces, ese es nuestro primer problema. En el anterior Parlamento, en el anterior Congreso, había un proyecto no de ley que fue aprobado por unanimidad prácticamente, y en muchas comunidades autónomas hay bocetos o proyectos de hacer leyes que inviten a esto, pero claro, era una ley no tan exigente como la ley francesa, sino otra ley anterior en el tiempo en Italia, que se llama la ley del buen samaritano, que es la que, más que obligar, invita a que esa hacienda, esa industria, entregue esos alimentos
a través de las ONGs o los bancos de alimentos, como somos nosotros, hacia las personas necesitadas. Y entonces, ¿los bancos de alimentos de dónde reciben la comida que luego distribuyen? Bueno, normalmente la recibimos de distintos orígenes. De una parte, particulares cuando hacemos las recogidas de alimentos, bien en la gran recogida que hacemos a final de año, las operaciones kiloperiódicas, y luego tenemos convenios con la industria o con la distribución para que nos entreguen alimentos, y también tenemos ayudas a través del Estado. En los fondos sociales europeos pues nos dan aproximadamente 1/3 de los alimentos que nosotros repartimos, que son muchísimos, son 152 millones de kilos en el año 2018, y una parte la recibimos a través de esos fondos europeos. O luego también hay, por ejemplo, ahora que estamos en verano, hay un excedente de fruta de hueso. Pues tenemos firmado un convenio FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, con el FEGA, con el Ministerio de Agricultura, para que 30.000 toneladas de fruta de hueso sean transformadas en zumo. O sea que eso les da una vida mucho más amplia y una presentación distinta y una forma de regular el precio de mercado cuando hay excedentes y facilitar el consumo de esos alimentos transformados. Sí, desde luego es una gran solución. La Federación reúne a 55 bancos de alimentos, si no me equivoco. Ha hablado de cifras muy grandes. No sé si han hecho el cálculo de la gente que acude a vosotros para poder alimentarse. Bueno, actualmente nuestra estadística nos habla que estamos dando de alimentos a 1.200.000 personas. Ha habido un pico con la crisis económica, ahora estamos en una fase que se va reduciendo un poquito progresivamente, pero vamos, hay un porcentaje elevado, una cantidad importante de familias y personas que, más allá de la situación económica, pues que han quedado descolgados del sistema de la sociedad, por paro o por que son personas mayores en edad y que no tienen unos ingresos muy escasos, y que desgraciadamente tienen que seguir acudiendo semanalmente o en el tiempo que tengan estipulado a las ONGs de proximidad que reciben los alimentos a través de los bancos de alimentos provinciales, porque los 55 bancos que mencionabas pues son uno por provincia, más Ceuta y Melilla, y luego en algunas provincias, concretamente en Cádiz y Algeciras, o León con Ponferrada, y en el caso de Murcia con Cartagena, pues hay 2 bancos. Pero vamos, en general son 55 bancos de alimentos que atienden la extensión geográfica de las provincias clásicas españolas. Ángel Franco, responsable de comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros.